Así que este formato llamado MICHEP 001 lo podemos encontrar, en el apartado de InfoHep, junto con el resto de formatos que tenemos que requisitar para poder en conjunto integrar nuestro expediente para someter un proyecto de investigación. Son las reglas y son las políticas de realización de investigación en nuestro hospital. Este formato 001 es como el más grande o el más importante de llenar, porque consiste en sí del protocolo completo. Por eso se llama así, formato general para protocolos de investigación. Dice, el presente formato es una guía de contenidos mínimos de los apartados del protocolo de investigación para poder ser sometido y valorado por estos comités. Doctora Sandy, ¿cuáles son los 3 comités relacionados con la investigación que tú sepas que están funcionando en el hospital? Recuérdanos esos 3 comités. Sandy, ¿estás ahí? Sí, doctora, que sí. Ayúdanos. Recuerda, son 3. Te va a ayudar Mario con uno de ellos, Nadia con otro y Jorge con otro. Listo, Mario. Por favor. El de ética. Así se llama nada más. Recuerden que en el curso de inducción les presentamos los 3 comités y cómo están constituidos. Ese comité, doctor Mario, Sandy, se llama Comité de Ética en Investigación. Y es un grupo colegiado de personas que valoran los proyectos en función de los preceptos éticos, el respeto por los participantes y el apego a las leyes generales en cuanto a aspectos éticos, exposición a riesgo y a las disposiciones internacionales para el manejo de proyectos. De esto se encarga el que comentó el doctor Mario. Se llama Comité de Ética en Investigación. Y el otro, Andy, ¿lo recordaste? ¿Alguno de los otros 2? No, no me acuerdo. ¿No? Te ayuda Vianet. Vianet, ayúdanos. Faltan 2. Yo tampoco recuerdo, Doc, solo recuerdo el de ética. ¿Todos recuerdan solo el de ética? Carlos, ayúdanos. No, la verdad no, Doc. No recuerdo. ¿No? No. ¿Alguien? El de bioseguridad, doctor. Exacto, Jorge, gracias. El de bioseguridad. ¿Y por qué un proyecto tiene que someterse a un comité de bioseguridad? Pues para minimizar los riesgos que conlleve algún tipo de investigación. Los riesgos, exactamente. En el apartado de procedimientos, ustedes podrán hablar de que toman muestras, ¿no? Y habrá que disertar sobre si es seguro, si es ético, el momento, la oportunidad, el instrumento, los momentos para tomar muestras. Pero un poco más allá de la obtención del biológico, tendrá el investigador que dejar ver que no está exponiendo a riesgos ni a los participantes ni a los investigadores en sí, si manejan algún medio de contraste, si manejan alguna exposición a radiación, si manejan material potencialmente infeccioso, eh, magnetos, sustancias tóxicas y algo muy importante, porque diría uno, no, pues nuestros trabajos van a ser fundamentalmente observacionales, ¿no? Ni siquiera tengo que asomarme a ese comité. Bueno, ya ese comité, cuando revise el protocolo y vea que no hay implicaciones de bioseguridad, tendrá que corroborarlo así, pero no al revés, como diciendo, como yo no manejo nada de eso, pues ni siquiera me voy a asomar. Por eso es que todos los proyectos deben pasar por los 3 comités, incluido el de bioseguridad. Y hay un elemento que recién se incorporó a las pautas de vigilancia de bioseguridad, que es el manejo de la seguridad bioinformática.
Entonces, si nuestros trabajos son observacionales y presumen que no van a manejar ningún tipo de muestra ni exposición a agentes químicos o radiantes, sí tendrían al menos que asegurar que el modo en el que manejamos la información, en el que la obtenemos, en el que la movilizamos de un dispositivo a otro, en el que la transferimos hacia nuestros tutores, en el que la transferimos hacia los comités, es un modo con suficientes elementos de seguridad bioinformática, porque todos los datos que ustedes manejan y que provienen de expedientes clínicos son susceptibles de ser traficados y mal empleados si no se tiene este cuidado. Soy claro con esta idea que les estoy poniendo como ejemplo último. Sí, Doc. ¿Están siguiendo? De ahí la importancia, chicos, de que el Comité de Bioseguridad tenga acceso al protocolo entero y al formato correspondiente en donde uno como investigador dice, sí, mi proyecto sí tiene implicaciones de bioseguridad y voy a tener estos cuidados. O que diga, no tiene implicaciones de bioseguridad y lo pongo a su consideración para que ustedes lo constaten. Pues en eso consiste el segundo comité que ya se mencionó y el tercero es el comité de investigación. En otros lugares se llaman comité científico. Y este tiene la tarea de vigilar que el proyecto esté congruente entre sus objetivos, su planteamiento, su prueba de hipótesis, su plan de análisis estadístico, es decir, que haya congruencia entre sus elementos y que sea un método científicamente válido. No podríamos pretender hacer algún estudio que con sola una observación nos permita, por ejemplo, hacer un modelo, una propuesta de modelo causal o modelo predictivo si no tenemos muchas o suficientes observaciones. O al revés, ¿no? No podríamos con un estudio robusto solo describir una lista de características. Entonces, el comité se encarga de validar. No se trata de que el comité te diga cómo tienes que ir haciendo tu protocolo. Cuando tú sometes tu protocolo, entre tu tutor clínico y tu tutor metodológico ya han podido revisar todo el protocolo y ya están seguros en el 99% de las veces que ese protocolo ya no tiene algún problema. Pero también sucede el sesgo de la revisión, ¿no? Que uno escribe sus cartas de amor y la revisa y otra vez y otra vez y otra vez y dice, ya estuvo, lista, la envío. Y resulta que sí, hay una falta ortográfica, hay un desorden en las ideas o hay imprecisiones. Entonces, de eso va que los comités como el de investigación puedan hacer un repaso o revisión del orden metodológico y lo constaten. Someter a los comités no es someter algo para ver qué sale o para ver si sí está bien o está mal. Es solamente les aviso que voy a hacer este proyecto y este es mi plan. Si los comités notan alguna inconsistencia o incongruencia, lo tendrán que observar. Pero lo ideal, en un mundo ideal, es que cuando uno somete su protocolo, ya no tendría que detenerse ahí, tendría solamente que pasar por una revisión, visto bueno, y ahora sí, en cuanto esté autorizado, ya uno como investigador, junto con sus tutores, puede ejecutar el plan que está trazando y detallando aquí en el formato MIC 001. Y es de lo que vamos a hablar. No podríamos empezar a llenar este formato si no tuviéramos claro esto de lo que acabamos de hablar y si no tuviéramos la pregunta de investigación. Entonces seguimos con las instrucciones. Dice aquí que este formato debe ser llenado por el investigador principal. El investigador principal es, en este caso, ustedes. Hay que sustituir el contenido rojo o gris en el contenido rojo o gris en bueno, ahí hay una falta ortográfica. El contenido rojo o gris e incorporar el resto de elementos documentales, porque hay varios formatos UMIC. Les invito a que revisen el InfoGep, entren al apartado de investigación y vean todos los formatos que están disponibles allí. Les reitero, este que es el 001 es el principal.
porque es el que va a contener el protocolo en sí. Ahí está la liga, pero desde luego que a esta solo se puede acceder si, si está uno en la intranet. De otra manera, pues no se puede acceder, no me da acceso. Título del proyecto de investigación. Hoy ya tendríamos, porque ya hemos trabajado en pequeños grupos focales suficientes veces como para que cualquiera de ustedes, por ejemplo, Nadia, por favor, me dictes tu título. ¿Qué te recomienda el formulario aquí? Rango de 15 a 20 palabras, no usar acrónimos, y es importante que el título enuncie al menos la población de interés, el modelo metodológico a utilizar. ¿A qué se refiere? Pues así es un estudio de cohortes, un estudio transversal, un estudio de casos y controles, o un estudio de ensayo clínico. De los que acabo de enunciar, solo el ensayo clínico, perdón por el ruido, si hay mucho de repente me levantan la mano para que yo trate de moverme de lado. De los que les acabo de mencionar, Isabel, por favor, coméntanos de esos 4 modelos metodológicos que les acabo de mencionar, ¿cuál es experimental? ¿Estás con nosotros, Isabel? Sí, doctor, ¿solo me podría Hola. repetir lo último? Hola, doctor, lo último de las opciones. Estudio transversal, estudio de cohortes, estudio de casos y controles, estudio de ensayo clínico. El único que es experimental, en efecto, es el ensayo clínico. Ujú. Ya vamos a ver por qué se llama ensayo, por qué clínico, por qué controlado, por qué aleatorizado. Los otros son observacionales. Recuérdamelos, Isabel, por favor. Los de corte, Ajá, transversales, sí. casos y controles. Y casos y controles. Dejémoslos como esas 3 categorías generales. Ya sabemos que cada uno de estos tiene un apellido, ¿verdad? De acuerdo al momento, a la dirección, al número de mediciones. Pero estos que estoy borrando son en sí observacionales. Entonces, si yo digo es un estudio observacional, longitudinal, prospectivo, esto es como decir los atributos de alguien. Solo puede ser prospectivo, longitudinal y observacional si es cohorte, pero no todas las cohortes son prospectivas, también hay retrospectivas. Si yo pusiera retrospectivo, bueno, puede ser una cohorte retrospectiva porque es observacional, es longitudinal, eso es verdad, pero también puede ser un casos y controles. Nada más que lo longitudinal en casos y controles podría ser longitudinal, aunque suele ser también de carácter transversal. Entonces, bueno, todas estas posibles combinaciones las vamos a ir conociendo conforme revisemos los aspectos teóricos. Pero la intención de que nos reunamos hoy es que yo les pueda ir ayudando a escoger los términos para que ya llenemos este protocolo, porque es como esa procrastinación de que ay, lo lleno al rato, ya tengo todo, ya nada más es cosa de vaciar allí la información. Pero no sucede y se nos acaba el tiempo. Entonces vamos a hacer el ejercicio en conjunto y dejar tareas individuales cada uno de los apartados. Vamos a ver todos los apartados ahora y después vamos a tratar de hacer algún ejercicio de quien ya tenga algún avance, que espero que sean la mayoría. Entonces, bueno, vayan como rescatando de todos sus apuntes
todas las servilletas de apuntes que tienen, cuál está pensado como su título. El apartado número 2 es el nombre del investigador principal y de los asociados. ¿Quién es el investigador principal aquí? Nadia. Nadia, ¿estás aquí? Aquí estoy. Hola, Hola, buenos días. buenos días. Investigador principal en este caso. Eh, pues sería nosotros como residentes que vamos a... El médico residente, exactamente. Todos tienen CURP, pues pero hay compañeros extranjeros que podrían sustituir la CURP, la RFC, por alguna cédula de identidad, como en este caso nuestra cédula INE. Es solamente como referencia. ¿Por qué? Pues porque todos estos elementos son parte de nuestros identificadores, porque la intención, chicos, recuerden, es que esto después acabe en una intención de publicación. Entonces, cuando uno tiene intención de empezar a difundir el trabajo en el que participa, tiene que acceder a esta página y empezar, vayan construyendo allí su perfil profesional. Es una página segura que tiene muy buenas políticas de resguardo de información y ahí pueden ir construyendo su propio currículum profesional desde la licenciatura. Entonces, esa clave es como la CURP científica, el ORCID, por sí le dicen, pero es un ORC ID, o sea, un identificador mundial académico. Entonces, esta es una de las tareas que ustedes entren a esta página y vayan obteniendo su clave ORCID. Estos son datos personales, me refiero a los que estoy sombreando, que tienen que llenar. Pero esos datos también los tienen que conseguir, que conocer sobre su investigador asociado, que en este caso puede ser su tutor clínico, algún otro asesor que ustedes puedan considerar, pero tomen en cuenta que solo una persona adscrita al hospital puede ser su tutor o director de tesis y quienes participemos o fungamos como asesores metodológicos seríamos sus codirectores. Así que los asociados son en este caso el director y codirector de tesis. ¿Vamos claros con eso? En este caso, ¿quiénes serían? ¿Cómo? En sí, ¿quiénes serían? Serían El director de tesis, ¿quién está hablando? Carlos. Carlos. Todos estos datos deben ser llenados para el investigador principal, por ejemplo. Y los mismos datos, todo lo que venga en gris, recuerden, es sustituible por texto en negro. Investigador asociado. Y pues el primero es mi director de tesis, ¿no? Y el siguiente investigador asociado, pues es mi codirector. Entonces, no es solo conseguir su firma, sino estos datos. Pedirles, por favor, que les proporcionen esta información. La CLUE de afiliación institucional ya está aquí precargada, es la de nuestro hospital, así que no tengo que buscarlo. Datos de y si no, pues es invitarlos a que accedan a esa página y la puedan tener. Es algo indispensable, pero no lo vayan a dejar en blanco, así como de, bueno, no es importante. Créanme que vale la pena entrar de una vez y generar su registro ORCID. En caso de ser un protocolo externo, porque a veces hay trabajos,
Sí puede ser el caso en el que algunas tesis cumplan o cubran un objetivo secundario de un gran trabajo, un colaborativo. Ahora mismo están corriendo 2 trabajos colaborativos en los que nuestro hospital es invitado. Si de repente alguien se acerca a conocer el proyecto y se da cuenta que un objetivo secundario de ese gran proyecto pueda ser motivo para cumplir su tesis, entonces, aplicados, pues no. No puede ser bueno, cuál es la unidad generadora, el departamento área responsable, el motivo por el cual, etcétera. Esto se llena junto con el que es su codirector o director de tesis, porque eso serían las personas que los invitarían a ustedes a incorporarse a ese proyecto magno. En resumen, chicos, aunque es el tópico número 3, lo tienen que llenar hasta el final, porque ya deben tener claridad en todos los componentes. ¿Qué onda con el marco teórico? ¿Qué vamos a hacer allí? Recuerden que no se trata de hacer una monografía del padecimiento de su interés. Es un resumen en el que ustedes hacen el ejercicio sintético. Pues esa capacidad de resumen y síntesis que puedan tener de que lo contenido en el conocimiento médico general, no busquen esto, es el conocimiento disponible. Debe estar planteado en sentido deductivo, es decir, de lo general a lo particular. Por ejemplo, mi proyecto es sobre estrés oxidativo en recién nacidos prematuros, sin riesgo neurológico. Y su efecto en el desempeño neuromotor. Ok. ¿De qué tendría que hablar en mi marco teórico? Pues del estrés oxidativo, de la prematurez y el riesgo neurológico, y de los desenlaces clínicos consecutivos a la prematurez. Prematurez. Chingo. Prematurez. Pero, ¿de dónde sale la idea de asociar este concepto que es estrés oxidativo con prematurez? Tengo que construir ahí un puente conceptual. Entonces tendría que hablar de la neurobiología neonatal o prematura y la exposición a estrés oxidativo. Ese es mi puente conceptual. ¿Cómo es que el ente biológico que es de mi interés, que es el bebé prematuro, se asocia o se relaciona conceptualmente con, eh, con este fenómeno bioquímico o intracelular que es estrés oxidativo? A eso se refiere con lo de sentido deductivo, ¿no? En sus partes se describen en general los elementos que nos interesa agrupar, asociar o observar, y después, hacia lo particular, pues ya tiene que ir recontando la información sobre, pues, por qué nos interesa estudiar este fenómeno. Lo importante es que en ese cuerpo de texto, ¿me escuchan? ¿Siguen ahí? Sí, doctor. Sí, Lo importante es que en ese cuerpo de texto, está claro que haya un momento en el que nuestro ejercicio de síntesis de todos los conceptos involucrados, de cómo se interrelacionan entre ellos, terminen así. Es como podemos decir que no se sabe qué no se sabe,
por qué debería saberse, sobre todo si puede saberse. Ese es el cabo que une nuestro texto de antecedentes o de marco teórico eh, y nuestra pregunta de investigación. Aquí hay otro detalle importante. Las citas que ustedes tienen que ir colocando en este cuerpo de texto tienen que estar en formato Vancouver. Por alguna razón no está aquí, pero creo que en el que está en el InfoCat sí está la liga. Hay una liga, si no se las hago llegar después por el chat, eh, para acceder a las normas. El formato de citación tipo Vancouver se llama también autor año. Así es como lo pueden encontrar. Hay ya infinidad de softwares que les ayudan a automatizar la citación y en el estilo que ustedes quieran. El que más conocen, pues es el APA o el Chicago, pero en este caso, para fines de mejorar la probabilidad de citación de su trabajo y la trazabilidad de sus citas dentro de su trabajo, pues es utilizar el Vancouver. Por eso es que se tiene que utilizar ese. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Entonces, de eso va, y aquí caben, el que ustedes vean esta casillita pequeñita, no significa que tengan que ser 4 renglones, para nada. Aquí yo creo que en esa casilla, pues caben 10 o 15 páginas. Tampoco vamos a poner un máximo de 50 páginas es demasiado. La verdad es que tienen que ser sintéticos, no hay que transcribir tratados. Tienen que sustraer los conceptos involucrados en su pregunta y la relación entre ellos. Y entre estos términos o conceptos asociados debe quedar claro el hueco de información que se va a rellenar en cuanto completemos o respondamos esa pregunta. ¿De acuerdo? Así que ni muy, muy, ni tan, tan. Eh, entonces, este puede ser, por decirlo, de 10 a 20 páginas, sin que diga alguien, híjole, tengo 9, ¿qué más le pongo? No, o sea, lo que ustedes consideren suficiente como para que un lector que no está enterado de lo que ustedes sí, al leerlo, sepa claramente por qué es que esto se tiene que responder. Ahora aquí hay que hacer una definición importante. El marco teórico es todo el cuerpo de conocimiento que empieza con las definiciones conceptuales y concluye en ese umbral hacia la pregunta de investigación, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos con antecedentes específicos? ¿A qué les suena? ¿Es lo mismo que decir marco teórico? O sea, son sinónimos, son conceptos diferentes, uno incluye al otro, son condicionantes. Por ejemplo, en el marco teórico podríamos incluir, o sea, la problemática, o sea, los antecedentes que ya están, pero eh, utilizarlos como, pues, válgase la redundancia, como el antecedente para a dónde queremos llevar nuestra investigación. El marco teórico, el a dónde queremos llevar la investigación y el tratar de decir por qué es importante, recuerden que está en el apartado de planteamiento y justificación. En marco teórico uno tiene que decir qué se sabe, qué se sabe. Mario, ¿de qué es tu trabajo, doctor? So, Danos tu pregunta, tu título o la idea, por favor. bueno, hasta donde lo habíamos mencionado con usted, es sobre la incidencia de la cirrosis cirugía, cirugía de Kasai, de los pacientes que han presentado atresia de vías biliares. Pacientes con atresia de la vía biliar, operados de Kasai. En ellos, lo que te interesa a ti saber es la incidencia ¿de qué? De complicación, en este caso, de cirrosis. Cirrosis. Es una complicación de la condición primaria, no de la cirugía.
Digamos que aquí el sujeto está expuesto a dos elementos, ¿no? A la atresia biliar como tal y sus implicaciones fisiopatológicas, y por otro lado a una intervención quirúrgica que tiene per se su morbilidad. Entonces, incidencia de cirrosis en pacientes con atresia de la vía biliar. ¿Qué tendríamos que definir? Pues qué es la atresia, ¿no? Los tipos, la historia natural. Tendrías que hablar sobre los métodos diagnósticos aquí, por ejemplo, ampliamente. Yo creo que más que los métodos sería quizás el tiempo en el que se diagnostican. Historia natural, ¿no? Exacto. Digo, la pregunta es porque podrías utilizar 3 o 4 páginas para decir qué método es el mejor, etcétera. Pero el propósito tuyo no es ese en sí, sino hablar de la atresia en sí, los tipos y cómo evoluciona de manera natural, sin intervención, hacia la muerte, hacia la eh, complicación, hacia la insuficiencia hepática, no lo sé. Pero ¿qué conceptos generales tienes que meter ahí? Pues esos. ¿Qué es la atresia en sí? En términos embriológicos, en términos anatómicos, los tipos de atresia, la historia natural como tal. Probablemente atendido como una entidad nosológica, pues sí, se deba hablar de que es diagnosticable y por qué medios. Sobre todo, me dices si el tiempo a diagnóstico es uno de los factores que podrían estar allí influyendo en que el chico sea más susceptible de evolucionar mal, aunque se le opere, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy tardío. Ajá. Hablaría sobre la técnica quirúrgica, pues no en términos de pasos técnicos, sino en técnicas disponibles, ¿cierto? Hablarías de la fisiopatología de la cirrosis por efecto, de la colestasis, como el problema general. Hablarías de las complicaciones posibles de la cirugía o postquirúrgica. Y te decía, para que eso pueda ir generando puentes conceptuales que permitan conectar el diagnóstico tardío, el tipo de técnica, el estado funcional hepático de los pacientes en determinada edad, hasta que llegues a un punto en el que tú estás ya cuestionándote de que no hay información o qué información suficiente hay acerca de complicaciones tipo cirrosis. La pregunta no es si hay cirrosis o no, eso ya se sabe. La pregunta es qué factores pueden entrar en juego, guiarse o conjugarse para un incremento en el riesgo de cirrosis. No sé si en severidad, tú lo sabrás mejor, o en plazo temporal. A lo mejor es lo precoz con lo que sucede la cirrosis, que no les da tiempo de alcanzar un trasplante, que la gravedad. Eso también tú lo sabrás en función de describir la historia natural. Pero les preguntaba sobre el antecedentes específicos porque la idea es que tú estés planteando una pregunta y que digas, Mario y colaboradores en 2025 describieron una N de 25 casos con cirrosis, con atresia de la vía biliar y una prevalencia de cirrosis de 10% porque usaban tal técnica y un tiempo a diagnóstico de 2 días. En cambio, en En China, que ahora está empujando todo el mundo, dice Mao Tse, en 2020, con una N de tantos, porque son muchos ellos,
estudió 1.800 pacientes con atresia de la vía biliar similares a los que tú estás cuestionando. Esto que estoy poniendo entre paréntesis, en el que pongo el autor, el año, el número de sujetos, el tipo de indicador o resultado, es el que te va a servir porque son estudios que antecedieron al tuyo y que son semejantes, pero que de todas maneras no son suficientes para responder la pregunta. ¿Por qué? Pues porque en lo particular ves que tus números son distintos, el comportamiento es distinto y queremos saber qué factores en nuestra población se asocian a una mayor probabilidad de cirrosis. Si es a lo largo del tiempo o si es en un solo momento, ya definiríamos si incidencia o prevalencia, ¿no? ¿Voy claro con esto que digo, doctor Mario? Sí, doc. Estos estudios antecedentes suele uno ponerlos no en prosa, sino en una tablita, donde la primera columna es el autor y el año, la siguiente columna puede ser la N de su trabajo, y el tipo de estudio si quieres, la siguiente columna son sus resultados importantes y a la siguiente columna pueden ser algunos elementos de observación, ¿no? Sesgos que haya tenido el estudio, porque a veces uno puede justificar hacer un estudio no porque no haya estudios previos, hay unos que son casi igualitos, pero que tienen sesgos. Pues lo que quiere uno es proponer una forma menos sesgada de estudiar ese fenómeno. ¿Vamos claros con esto? Supongo que sí. Más que no abrieron su micrófono porque están escribiendo ya sus antecedentes. Entonces eso, tener todo ese cuerpo de conocimiento sintetizado y simplificado en forma de tabla para los estudios antecedentes, da paso a plantear el problema. Y vean, aquí el texto también lo dice. Aquí tienes que construir un párrafo explicativo del hueco de conocimiento. Tratar de no usar el como ya se mencionó, como se dijo antes, como comentamos. Es tratar de utilizar estas premisas de qué se sabe, qué no se sabe, por qué debe saberse y si puede saberse, ¿no? Se sabe entonces que la cirrosis puede suceder en tal porcentaje esperado en niños diagnosticados con atresia de la vía biliar dentro del primer mes. Sin embargo, poblaciones con diagnóstico más tardío no tienen bien determinado el tamaño de los riesgos o el tamaño del riesgo que le confiere un diagnóstico más tardío o una afectación nutricional mayor o una exposición a coinfecciones o infecciones conatales, por ejemplo, como factores que puedan ensombrecer todavía más su camino hacia la cirrosis si es que fueron diagnosticados tardíamente. Entonces, ese es un poco el contexto de por qué me estoy haciendo esta pregunta. Un párrafo explicativo del hueco de conocimiento que ya dejaron ustedes ver en el apartado número 4, que desemboca en un enunciado interrogativo. Obvio, debe ser congruente con los antecedentes. Si en los antecedentes dejamos ver que todo ya se sabe, pues, ¿qué decimos para preguntarnos esto? Cuidado con el seductor, la seductora costumbre de es que en mi hospital no se ha hecho. Y no porque no se pueda hacer. Eso no es suficiente. Si en tu hospital no se ha hecho, ¿por qué debería hacerse ahí? Ah, pues porque quiero hacer mi tesis. Sí, pero esa no sería una explicación que eh, logre pasar eh, por el sentido que evalúan los comités. Entonces, en el caso de estudios de causalidad, aquí vamos a hacer otra hendidura importante. Los estudios de causalidad, decíamos, que son su mayoría, es donde tratamos de explicar, sea observando o experimentando, un elemento, una población en estudio, bebés nacidos con atresia de la vía biliar, expuestos a algún factor en su historia o expuestos a alguna maniobra por obra nuestra,
tienen un efecto predecible o un efecto demostrable. Eso es un estudio de causalidad. Y la mayoría de veces, pues, pensamos de esa manera los médicos. Pero hay otros estudios que se llaman de prueba diagnóstica. Por hablar de los dos grandes campos de interrogativas de la frontera del conocimiento que le surgen al médico. Y esta otra pregunta es, estudios de prueba diagnóstica. Esta prueba diagnóstica, esta herramienta paraclínica, es suficiente, es adecuada, es exacta, es veraz todas las veces, igual, menos peor o mejor que la que usamos actualmente. Por ejemplo, este niño tiene edema cerebral porque tuvo un deterioro y tiene antecedente de haber ingresado con estado epiléptico. Vamos a hacerle una tomografía porque le miré el fondo de ojo y el fondo de ojo me dio signos de edema cerebral. ¿Cuál sería ahí el golden standard? Hablando de comparar dos pruebas. Ale. Doctor Ale. ¿Me estás siguiendo? ¿Estás con nosotros? Ale no está a la mano. Sandy, ayúdanos. Estoy en un escenario en el que sospecho edema cerebral como fenómeno. Tengo dos medios, uno clínico y uno paraclínico, para, según yo, demostrar que eso es un hecho. Decido una tomografía contra una exploración sistematizada de fondo de ojo. Hola, hola. ¿Siguen ahí? Sí, Doc, es que se cortan. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, comparando estas dos posibilidades para ayudarte en el diagnóstico de edema cerebral, ¿cuál tomarías tú como una prueba golden estándar? Bueno, si estamos hablando, ¿qué sería la tomografía? Bueno, ok. En realidad la tomografía no sirve para diagnosticar edema cerebral porque tiene un muy pobre desempeño en comparación con los criterios clínicos si es que tú los cumples por completo. Vamos a suponer que es la evaluación clínica en la que tú tienes el papiledema, la extinción del pulso venoso, la palidez del nervio óptico y el deterioro clínico per se, ¿no? Con o sin cambios pupilares. Esos elementos te sugieren que ese deterioro podría asociarse a edema cerebral. O sea, tiene suficientes elementos clínicos. Tomemos eso como el golden estándar porque es el que al encontrarse te da una probabilidad mayor de que lo que te está sucediendo es un edema cerebral. Y resulta que lo comparas contra una tomografía que si tú pones a chicos con todos los criterios clínicos de edema cerebral y los comparas con chicos que solo tienen uno o dos criterios o chicos hasta normales, podría darte falsos positivos hasta en 3 de 10 casos. Por lo tanto, no es como muy eficiente la tomografía para diagnóstico de edema cerebral. Entonces, tu pregunta es, o sea, ¿sirve suficiente la tomografía? ¿Qué otros elementos de qué otros elementos puedo echar mano? Porque resulta que con todos los criterios clínicos, pues solo 9 de 10 casos. Y yo necesito que 10 de 10 casos, la exploración clínica me sea suficiente para el diagnóstico del edema cerebral. Entonces tienes que ir a por una prueba diagnóstica
que no se quede tan cortita como una tomografía, que te puede dar muchos falsos positivos y que te cubra ese 10% de incertidumbre que no te puede dar tu exploración clínica sistematizada. Muy claro con lo que estoy planteando. Se me hace que no, fui muy circunspecto, ¿no? Me metí más a lo neurológico, pero ¿a qué me quiero referir? A que cuando una prueba es buena, pero requieres que sea más que buena, necesitas contrastar sus resultados con los de otra posible prueba innovadora. En este caso, la prueba buena es hacerle una buena clínica de fondo de ojo al paciente con deterioro. Porque la tomografía, que sí está ahí a la mano y es fácil hacerla, pero le representa una carga de radiación innecesaria al sujeto y además no es 100% certera. De hecho, no es más certera que una buena exploración. Pues no es suficiente, ¿no? Entonces, ¿de qué otra herramienta podrías echar mano? ¿Qué se te ocurre, doctora? Para cerrar esa brecha de incertidumbre que tu buena exploración te deja todavía. Porque una buena prueba tiene que ser igual o más fácil, igual o más barata, igual o más precisa, igual y más o más segura. No al revés. No decir, vamos a tomarle resonancia a todos, ¿no? Pues no, no es algo viable. ¿Qué se te ocurre? En este caso sería como comparar, o sea, lo que se refiere es comparar dos pruebas, aparte de la clínica que digamos que sería como el gold standard. Ajá, ¿alguna otra prueba que a ti Y se te ocurra? ¿Ya rotaste por admisión o por terapia? admisión. En admisión, ¿les ha llegado algún chico con deterioro neurológico? Sí. ¿Sí? ¿Cómo valoran la posibilidad de edema cerebral? No me vais a decir que tomografía. Chan, chan, chan. ¿Tomografía? Se fue la internet. Bueno, ok. Espero dejarles claro que entonces tener la duda sobre si una prueba diagnóstica es o puede mejorarse con otra, puede ser reemplazada por otra, sería otro modo de hacerse preguntas de investigación. Entonces son estos dos tipos, el amarillo y el azul. Ustedes, de acuerdo a cómo están haciendo su planteamiento, podrían identificar si es amarillo o azul. Porque de eso va a depender el tipo de variables, el tipo de pruebas que se van a hacer para contestar esa pregunta. ¿Vamos claros, chicos? No tengo idea. Sí, Se ¿no? descontrola un poco esta vía porque no sé exactamente cuántos estén en sintonía. Pero vamos a dar 5 minutos para que si no tienen a la mano el documento, este formato, se los mando ahorita a través de la doctora Luce para que lo bajen y lo empiecen a escribir. Demos, ya llegó Jesús, ahí le vamos a hacer todas las preguntas de ahora en adelante. Demos unos 5 minutos, por favor, para que redacten en el apartado 5 su pregunta de investigación. Ya hemos hecho este ejercicio muchas veces, pero de ese tenemos que partir para poder ver en qué términos lo justificamos, cuál va a ser entonces nuestro objetivo y a través de cuáles pasos pequeños vamos a contestar ese gran paso que es el objetivo general.
y de qué elementos vamos a contrastar al comparar nuestros grupos y por lo tanto qué prueba de hipótesis vamos a utilizar. O sea, no podemos avanzar más allá del apartado 6 si no tenemos clara la pregunta de investigación. Por eso vamos a dejar estos, que sean 8 minutos. ¿Están de acuerdo? Tienen a la mano, por favor, pronúnciense. Voy a dejar de compartir. ¿Tienen a la mano el formato UMIC? ¿Sí o no? Sí, Doc. Y Sí. Todos lo tienen. Perfecto. Súper. Entonces, después de estos 8 minutos, vamos a estar compartiendo pantalla, mirando los planteamientos de cada uno de ustedes, por favor. Yo tengo que son las 13:16. A las 13:25 abrimos micrófono otra vez.
¿Cuál es tu pregunta? Por favor, dígamela. Tu enunciado interrogativo, ¿cuál es? Bueno, mi pregunta es prevalencia y características. Hola, ¿se escucha? De intoxicación por metotrexate en Pero pacientes ¿estás de acuerdo que pediátricos. ese no es un enunciado interrogativo? ¿O es un enunciado interrogativo? Pues no. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la prevalencia y las características de la intoxicación por metotrexate en pacientes pediátricos con leucemia linfoblásica aguda del Hospital de Especialidades Pediátricas de Toxicología? Y vamos a dejar un poco afuera el lugar y los Ah, ok. periodos. Ya habíamos platicado un poco de eso. Ujú. Ojalá lo registren. Sí, aunque parezca absurdo, es importante decir esto. ¿Cuál es la prevalencia? Bueno, la pregunta es ¿cuál es la prevalencia de la intoxicación? ¿Cierto? Sí. Y las características. Bien, aquí hay otra hendidura que hacer que es importante. ¿Cómo Si dijo? hay un interés, si hay un interés Ajá. en demostrar, en describir un fenómeno, ustedes van a aprender investigación porque tienen que aprender a describir fenómenos y a explicar por qué esos fenómenos son así. Quedarse en describir es como pues lo que se hace en el pregrado, ¿no? Lees algo y pues lo repites o lo entiendes y lo explicas, pero no fuiste un poco más allá necesariamente. La intención de que ustedes aprendan investigación en este curso de posgrado es a que no solo describan, como este es el caso, cuál es la prevalencia de intoxicación por metotrexate en pacientes pediátricos. Pues obvio que estamos ahí, en el pediátrico, en sujetos o en personas pacientes con LLA. Ok. Saber qué proporción de los chicos que tienen esta condición de LLA tienen intoxicación por metotrexate es importante. ¿Por qué? Eso es, ese por qué, pues lo tienes que poner en la justificación. Sobre todo si no se sabe qué proporción de sujetos se intoxican durante su quimioterapia por este padecimiento. Para eso serviría describir cuál es la prevalencia, o sea, cuál es el porcentaje al final. ¿Qué vas a analizar de esto? Ahorita recorté una parte de tu pregunta. Decía, ¿cuál es la prevalencia y las características de la intoxicación? ¿A qué características quieres? Clínicas. Ejemplo, Pues quizás que pueden causar un estado de choque, manifestaciones a nivel dermatológico, o sea, todo lo que se pueda relacionar con la intoxicación del medicamento. mm, no se sabe cuáles son las características. O Sí, sea, seguramente variables. sí. O sea, pero hablando de los sujetos de, de nuestro hospital, al menos creo que en el mes de abril que estuve rotando ahí, y casi al final de la rotación había una paciente que tenía una intoxicación por metotrexate. Ajá. ¿Cómo Bueno, supiste que era eso una intoxicación por metotrexate? ¿Por clínica o por niveles por los séricos? niveles y de hecho también
que creo, bueno, esta pregunta pues la formulé con el asesor porque justo me dijo que a veces, bueno, en este caso el hospital no tiene como un medidor particular para pues medir los niveles de metotrexate en sangre, ¿no? Entonces, considero que puede ser el preludio quizás de algunas otras investigaciones, pero que tenía que empezar con algo, o sea, prevalencia, cuáles son los números, los casos que ya han sucedido en el hospital, aunado a las características para poder identificarlo pues de manera oportuna. Bien. Esta pregunta se responde con un porcentaje y con un listado de características. Quiero pensarlo así, ¿no? Es decir, agrupas a 20 chicos con quimioterapia y con intoxicación por metotrexate. Y ves qué cantidad representa respecto a la totalidad de chicos bajo quimioterapia con metotrexate, para que digas el 10% tuvieron una intoxicación por metotrexate. Y sus características clínicas son estas. No sé, taquicardia, hipotensión, leucopenia, ¿no? ¿A eso te refieres? Del caso 1 al caso 10, estas fueron sus manifestaciones. Allí, doctora, es donde tendríamos que brincar a, ¿hay diferencias entre ellos? Es decir, hay diferencias entre, digamos, variables hemodinámicas. Hay diferencias en el promedio de presión arterial entre los sujetos con intoxicación que sin intoxicación, ambos estuvieron expuestos a metotrexate. Hay diferencias entre la transaminasemia de inicio de quimioterapia entre los que se intoxicaron y los que no. Sí, sí hay diferencia. No, no hay diferencia. Resulta que sí, sí hay diferencia, ¿no? La DHL estaba más elevada, el calcio estaba más elevado. Es decir, allí es donde podría surgir un intento de pregunta comparativa o analítica para que tú sepas, ok, voy a tener que establecer si hay diferencias o no entre una porción de mis sujetos de investigación y la otra. Porque al final los tengo a todos aquí. Los tengo a todos porque tienen LLA y tienen tratamiento con metotrexate, o tuvieron. Pero resulta que solo 1 de 10 tuvo una intoxicación. Entonces, tu manera de verse antes de la intoxicación es distinta. ¿Hay alguna diferencia que te pueda servir a ti para el diagnóstico precoz o para priorizar? A este sí le tengo que hacer, porque solamente puedo hacer 10 mediciones de metotrexate al mes, ¿no? Pero pues no me voy a gastar los 10 en los primeros 10 que llegan, sino en los 10 que tienen más cara de que sí van a hacer intoxicación. ¿A qué me refiero con cara de hacer? Pues a que sus elementos clínicos podrían sugerir, porque hicimos mediciones comparativas y entonces vimos que hay factores de riesgo para intoxicación o incluso factores protectores, ¿no? Resulta que, no lo sé, los niveles de albúmina son mayores en los chicos que igual con LLA bajo quimioterapia no resultaron intoxicados. Pues sí, resulta que una hipoalbuminemia con hipocalcemia fue algo recurrente en los chicos que sí se intoxicaron. Ah, bueno, pues es que eso sí es más fácil de medir y resulta que si me salen bajos en en lo sucesivo, puedo establecer algún marcador pronóstico, ¿no? ¿Me explico? Sí. Entonces ya fuimos de una intención solo descriptiva a tratar de diferenciar al interior de ese grupo por sus desenlaces. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que la pregunta adquiere una anatomía, que si es de causalidad, tipo exposición o experimento, se llama pico
O si es exposición a un factor de riesgo, es PECO, por ejemplo. Ujú. Entonces, son los chicos con LLA, están expuestos a quimioterapia Ok. contra, bueno, es que están todos expuestos a quimioterapia. No es la exposición, porque eso no es una variable, es una constante, son LLA y tienen quimioterapia. No fue la exposición a quimioterapia, fue la exposición a un factor de riesgo con el que lo voy a comparar. Por ejemplo, con hiperalbuminemia contra hipoalbuminemia. Resultado, intoxicación. ¿Sí? Aunque en sentido literal están expuestos a quimioterapia, bueno, sí están expuestos a quimioterapia y están expuestos a la enfermedad leucémica y están expuestos a muchas cosas, pero todos ellos tienen esas constantes, no son variables. Tienen quimio, tienen leucemia. ¿Qué puede variar? Pues cosas en ellos, como estado nutricional, como niveles de albúmina, como estado de hidratación, densidad urinaria, balance hídrico, todas esas variables clínicas, antropométricas, bioquímicas, todas esas son variables que podrían tomar uno u otro valor en tu grupo y permitirte comparar o dividir a tu grupo por el comportamiento, ¿no? Ok. Antropométrico, IMC normal versus IMC bajo. Bioquímicas, ya dijimos, albúmina alta contra albúmina baja, calcio alto, magnesio, cosas que tampoco sean, se me ocurrió medirles grafito en sangre, ¿no? Ok. Bueno, ¿de dónde salió la idea que el grafito pueda ser una variable que entre en juego en esta en este modelo de causalidad para provocar o precipitar o facilitar una intoxicación? Tendría que salir de algún conocimiento concreto, Ujú. ¿no? De un sueño. Que bueno, también podría soñar cosas concretas, ¿no? Pero te despiertas, lo apuntas y vas a la literatura a buscar en este orden, con pico. Ujú. Porque cuando nos hacemos la pregunta, no es, bueno, ya tengo mi pregunta, ya tengo mi tesis. Sí, sí, pero momento. Ya tienes tu pregunta, ahora vete a la información disponible y ve si ya está respondida. Ese es el siguiente paso para que ahí construyas esto. Si tú ya diste el paso de ir a la búsqueda de información por todos los medios, ya buscaste en PubMed, ya buscaste en el Web of Science, Science, ¿sí, verdad? Web of Science, ya buscaste en Scopus, ya buscaste en Epistemónicos, en Cochrane, ya buscaste en Cielo, ya buscaste, ¿en dónde más se te ocurre decirme, doctora? En Google Scholar, ya buscaste en ResearchGate, no tienes que buscar en todos ellos, uno o dos elementos, ya buscaste en el repositorio de tesis de la Biblioteca Médica Digital de la UNAM, de la Facultad de Medicina, y no encontraste la respuesta a tu pregunta. O sea, ¿qué variables intervienen? ¿Qué variables se relacionan? ¿Cuáles son los factores de riesgo para el incremento o los factores que incrementan el riesgo de intoxicación por metotrexate en tus pacientes? Ok. ¿Cuáles son los factores de riesgo para intoxicación por metotrexate en pacientes con LLA? ¿Cuáles son? No vas a saber esto si no has tenido una población finita de estudio, y ahí al recontarlo sabes cuál porcentaje se intoxicó y cuál no. ¿Mm? No vas a saberlo si ahí no sabes cuál es el estado nutricional, porque resulta que en tu búsqueda de información viste que eso era importante.
Ujú. Entonces todo esto no lo vas a poder responder si no tienes el tamaño de la población, el porcentaje de afectados, el estado nutricional, por inventar algo, eh, el perfil bioquímico, prequimioterapia, por decirlo. Bueno, estos que Ok. acabo de poner aquí en rosita, los voy a poner Ujú. en rosita. Cuando tú conviertas esto en tus objetivos, bueno, tu objetivo principal va a ser el determinar los factores de riesgo para intoxicación por metotrexate en este tipo de chicos. Ese va a ser tu objetivo general. Ok. Pero para eso necesitas peldaños previos. Necesitas saber, ahora sí, cuál es la prevalencia de intoxicación por metotrexate en esos chicos. Ese es tu primer objetivo secundario o intermedio o específico, como quieras denominar. Como tú ya estudiaste el fenómeno, sabes que este puede jugar un papel. Entonces, no solo la prevalencia de intoxicación, también tiene que ser la prevalencia de desnutrición o cuáles son las diferencias eh, antropométricas de los sujetos con intoxicación en comparación con los no intoxicados, o cuál es el perfil bioquímico más frecuente. ¿Por qué eso es importante? Pues porque son los bloques del ego con los que tú vas a construir al final, estos rositas, con los que tú vas a construir la respuesta a tu pregunta principal, que se convierte a su vez en tu título y en tu objetivo. ¿Voy claro con eso, doctora? Sí, doc. Entonces, esto, como ves, son elementos del texto que son interdependientes. No la vas a poder redactar completa si no es que has hecho el recorrido de la búsqueda de la literatura. Y tampoco vas a poder escribir por completo tu texto de justificación, porque el acrónimo de la justificación te requiere, en su segunda letra, la ausencia. O sea, tienes que demostrar que en efecto hay ausencia de esa respuesta, porque si ya la hay, ¿para qué gastas tiempo, dinero y esfuerzo? ¿Es sensato el proyecto? Bueno, hay cierta eficacia que es sensato, porque no es tan caro estudiarlo, porque, ah, y es relevante porque no menos prolonga la estancia, porque también incrementa el riesgo de muerte. ¿Qué hay escrito acerca de la importancia y relevancia y el tamaño del problema? Bueno, pues es que resulta que hace 10 años uno de 100 se intoxicaban, hoy uno de 10. Entonces, algo tiene que estar pasando con los sujetos. Uno podría posarse en la cómoda, este, ha de ser la calidad de la quimio. Sí, es eso, es eso. Y si no, y si es el sujeto y su susceptibilidad, y si es alguna condición que ha sido bien atendida, personal, el estado nutricional, el estado inmune basal, no lo sé. Bueno, hay que darle un toque de estudio a esos casos. O construir argumentos para decir, pues, ya estudiamos al sujeto susceptible y no es su estado nutricional, no son sus variables bioquímicas, no son sus variables antropométricas, no es su estado de ánimo, no es el equipo del fútbol al que le va, no es la comunidad en la que vive. Bueno, entonces se cierra cada vez más la brecha para decir a los tomadores de decisiones les toca darse cuenta de que es la calidad del fármaco. Con este Ok. estudio no vas a decir qué es la calidad del fármaco, porque esa no es nuestra pregunta, pero sí vas a decir que sí y que no del sujeto, de lo que tú puedes medir del sujeto, podría estar contribuyendo o no a un estado de susceptibilidad para que se intoxique por metotrexate. No. ¿Cómo ves?
¿Te late? Pues me parece bastante bien. O sea, la forma en la que me comentó que se puede ir desarrollando. Y así, doctora Bianet, es como tu apartado 5 y tu apartado 6 terminan llenos. Estas reflexiones que tienes que hacer junto con Daniel Vargas y estas notas, tomas nota, vas, buscas, regresas, revisas, comparten referencias y van sintetizando. No se trata de ir haciendo de esto un masacote de información, que no te despegues de tu pregunta, porque esa va a convertirse en tu objetivo y los pasos necesarios para responderla son tus objetivos específicos. No tienen que ser 10, ni 20, ni 3, los que tú consideres necesarios. Si requieres solo 2 peldaños para poder responder cuáles son los factores, bueno, tú lo defines, ¿no? Y en la justificación, pues lo mismo. O sea, estos son apartados argumentales, un poco más de que uno reflexione de la importancia de su pregunta y de cómo hacerlo, de saber explicárselo al que lee estos apartados. Los demás apartados son muy técnicos, son casi un ejercicio de redacción eh, tipo receta. Por eso a mí no me estresa tanto que nos falte eso. Para eso era este taller, ¿no? Pero si hoy no tienen claro su planteamiento, su pregunta, su población de interés, su desenlace de interés, estamos en la lona. Hagamos Ok. otro ejercicio rápidamente, con Jorge. Habías también más o menos definido tu pregunta, ¿no? Tenía que ver con definir tus variables, es decir, esta condición en la que los sujetos, sea por su estado nutricional o antropométrico, podrían o no tener más riesgo de mortalidad o de alguna complicación también en esta población con LLA. Parece que somos el hospital de la leucemia, ¿no? Jorge, ¿estás allí? Sí, doctor. ¿Cómo ves? Pues la verdad, ahí en el hospital sí tenemos una población bastante eh, Muy extensa. afectada. Sí, así Y es. así es. Tanto este trabajo como el de Vianet, o sea, el tuyo y el de Vianet, tendrán que buscar puntos de coincidencia, como saber cuál es la prevalencia de leucemia en la población de cobertura del hospital. Eso es algo importante. Es uno de los objetivos intermediarios de ambos. Pueden trabajar juntos al respecto, Mm, ok. porque no va a ser los que entren a nuestra puerta, ¿verdad? Sí, así es. Ni los que lleguen en el diagnóstico ni oportuno ni tardío, sino a cuántos sujetos eh, alcanza la cobertura de nuestro hospital y qué proporción representan de la población susceptible por la misma edad. Por ejemplo, prevalencia de leucemia en menores de 5 años. Pues una pregunta que si la población de interés para ustedes es el menor de 5 años o si es el adolescente en cierto rango, bueno, definan cuál es el rango de edad para que ustedes puedan estimar cuál es la población de cobertura. O sea, ¿en qué demarcación geográfica opera la responsabilidad asistencial de nuestro hospital? Para saber, bueno, son 2.5 millones de menores de 15 años. Bueno, de ese 2.5 millones, ¿cuántos casos se han recontado? Y quizá ese dato, con ayuda de epidemiología, se tenga que ajustar porque no todos los que están en esa demarcación geográfica necesariamente llegan a nuestro hospital. Hay otros hospitales que participan del diagnóstico también o de la atención inicial. Pero bueno, este ejercicio epidemiológico de tratar de responder la prevalencia eh, lo puede hacer uno tan grande como una inferencia poblacional o tan pequeño como una inferencia hospitalaria. Pero no, yo no sabría cuán útil es el que sepamos que del 100% de niños que ingresan a nuestro hospital menores de 15 años, eh, del 100%, 40% ingresan con este diagnóstico.
pero bueno, el 100% de la población que llega a nuestro hospital, ¿qué representa? ¿Qué fracción de la población de responsabilidad asistencial para nuestro hospital representa? No lo sabemos. Que insisto, no todos llegan donde tienen que llegar. Ahí es un dato que podría ser engañoso, podría hacernos ver como los que atendemos y resolvemos todo, o nos podría dejar ridículamente limitados en cuanto a la cantidad de población que tendríamos que estar atendiendo. Entonces hay que pensar muy bien qué dato es el que queremos para ponerlo en nuestros argumentos sobre la importancia de estudiar este fenómeno. Es claro que es nuestro hospital quien atiende principalmente estos diagnósticos en el estado. Bueno, pues entonces si es en el estado, ¿cuál es la población en el estado en ese rango de edad? Para que nos demos una idea de que aunque para nosotros sea frecuentísima la leucemia, para la población en general, por fortuna, no es una enfermedad frecuente. ¿Sí me explico? Es importante que contextualicemos lo que vemos en el hospital, que de repente se convierte en nuestra vida cotidiana por 3, 4 años, pero no necesariamente es lo que ustedes van a ver cuando salgan a atender niños a la atención primaria o a los hospitales de segundo. Ojo con eso. ¿Vamos claros, doctor Jorge? Sí, doctor. Dinos tu pregunta, porque estamos a punto de cerrar. Bueno, mi pregunta de investigación es: ¿el uso de hemoderivados perioperatorios comparado con una mínima o nula exposición se asocia con un mayor riesgo de complicaciones a mediano plazo como infecciones, aloinmunización o disfunción orgánica durante un seguimiento de 3 a 6 meses en pacientes del Hospital de Especialidades Pediátricas? Otra vez, pero díctamelo en modo Dummy, por favor. Para que lo pueda escribir. Voy, doc. El uso de hemoderivados perioperatorios comparado con una mínima o nula exposición se asocia con un mayor riesgo de complicaciones a mediano plazo, como infecciones, aloinmunización o disfunción orgánica. Durante un seguimiento de 3 a 6 meses en pacientes del Hospital de Especialidades Pediátricas. Claro. Estaba confundiendo a Jorge con, perdóname, doctor, ya te ubiqué, pero como no estoy viendo la camarita, con el compañero que estaba haciendo el estudio sobre obesidad y leucemia y mortalidad. Pero No, bueno, espero que hayan servido los comentarios sobre prevalencia de la enfermedad. Mira, esta es una pregunta que ya revisaste con tu tutor clínico. el día jueves me acerqué con el doctor. ¿Ya tienes carta de compromiso con tu tutor clínico? No, todavía no, porque no lo he logrado contactar aún. No tarden, chicos, porque ya el tiempo apremia. Creo que seguimos varados en esto, ¿no? Estas 2 horas nos sirvieron para agregar preguntas. Convertido nuestra pregunta en todo lo demás y lo vamos a poder hacer. La verdad es que sí, pues, pero tienen que aplicarse. Sí, aplicarse. Quiero hacerte observación. Suponiendo que esto lo llevemos a un acrónimo PICO, espero que tus pacientes tendrán una serie de constantes, creo.
hablas de pacientes pediátricos, pero pueden ser neonatales, escolares, lactantes, pares, adolescentes. Solo nos dices pacientes pediátricos. Ujú. ¿Será suficiente eso como para poder responder? Tu pregunta es el entramado de muchas preguntas y hay ambigüedades, porque decir perioperatorio ya te habla de al menos tres posibles escenarios, ¿verdad? Pues hay que evitar caer en el TDAH del investigador, de decir yo voy a poder estudiar todo, porque la verdad es que la cantidad de variables que entran en juego para un fenómeno como una infección o una aloisoinización o una falla orgánica pueden ser muchísimos. Y si aparte esto los multiplicas por el hecho de estar antes, el estar durante y el estar después, y todavía si estamos exagerados, cuánto antes o cuánto después, eso te puede generar muchos momentos posibles de observación. Así que yo te preguntaría, si este es tu fenómeno de interés, ¿cuál es el punto en el que tú consideras que esto que es de tu interés, que son las complicaciones asociadas a la exposición a, ya no se llaman hemoderivados, pero llamémosle, ¿cuál es el momento en el que tú consideras que sea importante estudiar a las personas expuestas? Te aconsejo por tiempo y por factibilidad del proyecto que no quieras antes, después, durante y para siempre. Que te pongas en el que sea más importante, antes o durante o después. Que tú, junto con tu tutor, decidan cuál es el escenario más importante. ¿Me escuchas? Hay algo de ruido aquí. Sí, doctor. De hecho, el enfoque sería después de la intervención quirúrgica. Serían posoperatorios, ¿no? Eso ya alivia en 2/3 tu necesidad de reclutamiento, ¿no? Hemoderivados, el uso postoperatorio de hemoderivados. Ahora, aquí hay otra ambigüedad, nula o mínima. Bueno, la exposición es o no es, a menos que tú veas que existe alguna escala que te diga, pues, exposición nula, o sea, cero, exposición mínima, exposición excesiva, exposición desbordada. Existe una escala que te permita graduar la exposición para que sea una variable concreta o no. O cuál va a ser el límite entre lo mínimo y lo más que lo mínimo. Obvio, entre mínimo y nulo, pues es que tenga y no tenga. Pero pues, ¿por qué entonces no es exposición contra no exposición? ¿Cómo ves allí? ¿Y por qué tratar de definir eso? Porque si tu interés es de desenlace, haciendo el mismo ejercicio, enfócate en un desenlace en el que creas que es más importante, más desgastante, más letal o más grave para los pacientes. Aloinmunización, daño orgánico, infecciones. Bueno, pues es que si hablas de aloinmunización, es como que, bueno, tu elemento o población de estudio no va a ser alguien sin exposición a hemoderivados. Si tu desenlace de interés es la aloinmunización, bueno, todos los sujetos con hemoderivados podrían ser susceptibles, pero resulta que solo 3 de 10 tuvieron, o sea, 30% tuvieron aloinmunización. Bueno, ahí está tu hendidura de pregunta. El otro 70, ¿por qué no tuvo aloinmunización? Bueno, entonces ya tu pregunta es, ¿qué factores hacen diferentes a los que sí tuvieron, de los que no tuvieron aloinmunización?
cuando se despuso un tipo de derivado de la sangre en su etapa postquirúrgica. ¿Me explico? O sea, podrías tratar de ser minimalista con tu tipo de sujetos, con el tipo de exposición y desde luego con tu desenlace, porque el camino se te va a volver laberíntico y enredoso si aparte también ves quién tuvo daño orgánico, a qué órgano, en qué momento, a qué tiempo de exposición, a qué dosis de exposición, a cuántas veces de exposición. Te va a convertir esto en un abanico inmanejable de variables, que sería muy bueno si tuvieras 10 años por delante ahí en el hospital. Bueno, estoy diciendo exagerado, 5 años, pero tienes solo ahorita ya nada más año y medio. ¿Me explico, doctor Jorge? Sí, sí, doctor. Voy a tratar de afinar un poco más mi pregunta de investigación y centrarme solo en una línea, no estar tan disperso. En un momento en la exposición y en un desenlace que sea el más importante desde tu perspectiva y la de tu asesor clínico. Y sin ambigüedades como nulo o mínimo o cualquier cosa mala que les pase. Que sea que se infecta, que lo inmuniza, que se daña, porque son momentos distintos en la historia natural y aunque todas son condiciones importantes, bueno, pues a lo mejor ahí estás planteando un fenómeno que pueda ser estudiado por 3 de ustedes, cada uno con un desenlace distinto, ¿no? O en distintos momentos de exposición, periquirúrgico, transquirúrgico, ya prequirúrgico, postquirúrgico, no lo sé. Pero es que esto que estamos haciendo, recuerden que esto ya tendría que ser cosa del pasado para los demás chicos que están escuchando. eh, ya no podemos conceder más tiempo al planteamiento. Por favor, dedíquenle el fin de semana. Nos vamos a tener que ver por este medio. De hecho, al rato, se supone que había un taller presencial, pero solo una persona se apuntó, así que veré si me hacen ustedes favor de compartirle esta información a quien se iba a llegar presencialmente. No creo que llegue con su protocolo acabado, eh, para que se les quede como tarea y nos reconectemos el lunes o el martes en un horario en el que sea útil. Y si no, pues grabamos la sesión para que quien no haya podido acudir la revise, pero la revise completa y avance sus tareas. ¿Están de acuerdo? Grado. Así que la tarea concreta ahorita es que en cuanto volvamos a abrir esta sala de conversaciones que ustedes ya tienen relleno, su apartado 5 y su apartado 6. Si hay dudas en particular con esos elementos, atiéndanlo con su tutor clínico o contáctenme, por favor, para que les ayude a ver cómo lo argumentamos, pero esto tiene que ir quedando lleno ya. La siguiente vez que nos veamos por este medio, solo vamos a tomar aleatoriamente ejemplos para poder seguir construyendo los otros apartados del protocolo. Estos talleres así masivos los vamos a tener que seguir haciendo hasta que no tengan todos ustedes su formato MIX 001 completamente lleno. Será la única manera en la que podamos estar a tiempo para someter a los comités. ¿Están de acuerdo? Muy bien, doctor. Sí, doctor. ¿Quién dijo Doctor, eso yo tengo una emocionado? pregunta. Sí, doctor. Adelante. Es que yo quería saber con respecto a las carpetas y la encuesta que nos brindaron. Es que la enviaron el lunes y pues parece que cerraron ya la pues para la oportunidad para llenarla hasta como el miércoles. Y pues yo tuve guardia en esos días, estoy en admisión y pues fue bien difícil pues poder llenarla y pensaba hacerlo este fin de semana. No sé si Les voy a abrir la encuesta para que terminen los que faltan. Por favor, la voy a abrir. sí, sí, doctor, para poder La llenarla cierro ahorita. mañana en la noche. Para quienes hayan faltado, ¿qué es lo que se les pidió? Que abrieran su carpeta personal y que allí colocaran su carta de compromiso con su tutor
y que allí metieran su formato MIC 001, que es el que vamos a ir como llenando en conjunto. ¿De También acuerdo? tengo otra pregunta, doctor, con respecto a la carta compromiso. Por ejemplo, ahí dice que ya se tiene que colocar el título coincidente con el plasmado en el formato UMIC. Por ejemplo, yo tengo mi pregunta, pero sí siento que a medida vayamos como, a medida vaya como viendo más, la voy a ir como estructurando, no tanto el tema, sino como la estructura de esa pregunta. No importa si la pongo ahorita como la tengo ahorita y que después como la vayamos estructurando, quitándole o sumándole palabras, después No se importa, otro, no no importa. importa, no. Ok, Lo importante es que el acuerdo que tengas o el compromiso con tu tutor clínico ya esté establecido. Se sabe que el planteamiento va mutando conforme se define mejor el conocimiento disponible y se entiende mejor la forma más fácil y útil de encontrar esa respuesta. Así que no te preocupes. Es normal que cambie. Y otra pregunta, doctor. Esa carta compromiso, yo veo que no tiene que tener firma del tutor, o sea, solo va el nombre y nada más va el firma de conocimientos y conformidad de la doctora Lucero y la doctora Piña. Sí, sí va firmada por parte del tutor clínico. mm, Chéquenlo con la doctora Luce, ella es quien maneja ese formato, pero se supone que sí. Y de todas maneras, lo importante es que estén en contacto, porque hay chicos que son de tercer año y su tutor Vicente era que es su tutor. Tampoco tanto, ¿no? ok. Eh, Hagan el acuerdo, platiquen, socialicen esto con su tutor clínico. Lo de la firma manuscrita se va a dar. Si no lo logran ahorita para armar su carpeta, métanlo así, pero sí hablen con su tutor. O sea, la idea de estos instrumentos es que resulten del diálogo. Ok, muy Ya bien. si en alguna de las presentaciones que se programan para que muestren sus proyectos, gracias, para que muestren sus proyectos, se da la oportunidad de que estemos reunidos con su tutor, pues ahí se las firme. Que no les estrese el garabato. Estrésense que no tienen hecho el planteamiento ni la justificación. Eso sí debería estresarnos. Ok, muy bien, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra duda, chicos, para que la dejemos aquí grabada de una vez? Los que siguen conectados. ¿Tendríamos otra sesión así como esta? ¿Ustedes ¿Cuándo? qué creen? Pero, o sea, pregunto porque... Eh, no, nada. Es que se los acabo de decir. En la siguiente sesión, ustedes ya deben traer su MIC 001 con su apartado de problema y de justificación llenos. Obvio, el de antecedentes, ya lo tuvieron que haber empezado a mecanografiar. Ese también se va agregando. Conforme vuelven a revisar la información, agregan. Pero aquí creo que al menos dejamos claro cómo van a escribir en la cajita de antecedentes y marco teórico, cómo van a escribir en la cajita de problema, planteamiento de problema, y qué van a escribir en la definición. ¿De acuerdo? Voy a ver con la doctora Luce para cuándo nos podemos conectar y darle seguimiento a esto. No vamos a dejar de tener reuniones de estas hasta que no se acabe de hacer el protocolo, porque urge que ya esté hecho. ¿Les parece? Si hay algún mejor modo en el que ustedes crean que esto pueda avanzar, igual, abierto a las propuestas. Totalmente. Lo importante es que no se queden atrasados ni se confíen en que esto de espontáneo va a suceder o de que no va a ser necesario. Sí lo es. Bueno, doctores, qué bueno que se conectaron de Zoom. Estamos en contacto a través de la doctora Luce. Les envío esta grabación con ella y con ella me pongo de acuerdo para ver
Yo no pensaría que deban pasar muchos días, a más tardar martes o miércoles tenemos que estar haciendo la reunión de seguimiento a esta. ¿Les parece? En el horario en el que la mayoría pueden entrar. Tendrán que estar. ¿Alguien presenta? ¿Fueron? Para fines de avance grupal, aunque esta no es una preparatoria, podría servir el que digamos, el miércoles que nos veamos, no es que traigan todos hecha la tarea. ¿Qué tal si la envían desde el miércoles temprano para que, teniéndolas yo aquí en mi poder, despliegue la que aleatoriamente salga, para que no pase lo de hoy, de quién lo hizo, quién lo trajo y que nadie tenga nada? Entonces, si están de acuerdo, podría funcionar así. Que ustedes me envíen el miércoles temprano la tarea, que es rellenar esos huecos que ya dijimos, y que para la tarde-noche que nos podamos hacer la sesión, eh, yo ya tenga el material para revisar. Bueno, esto se quedó grabado, ya dejé de ver si me están haciendo caso, les mando la grabación y nos vemos pronto.